Intentar comprender qué es lo que está sucediendo. Vamos a meternos con la economía, con economía. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están sucediendo. Una es esta reforma que se anuncia como de las más importantes, que es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, esta esta aprobación que viene motorizando el Gobierno Nacional, y queremos comprender qué hay detrás de esto, qué implica, para qué la vamos a modificar. Por eso es que estamos en comunicación con nuestro columnista de economía, que es Ernesto Matos, el economista, por supuesto, y también docente de nuestra universidad. Gracias, Ernesto, por estar del otro lado. Buen día, ¿cómo andan por ahí? Bien, creo, no sé, decinos vos. No, a ver, salvo las cuestiones sociales que son de Sí. público conocimiento, la crisis social se sigue manteniendo, pero mientras el gobierno está tratando de perpetuar esa situación con las modificaciones que quiere hacer en el Banco Central. No quiere decir que no se puedan llevar adelante modificaciones a futuro. Lo que sí plantea el gobierno es básicamente que el Banco Central ya no financie al Tesoro. El Tesoro en este caso es el que maneja el presupuesto nacional. O sea, el presupuesto va a estar definido desde el Banco Central. Uh-huh. Y el objetivo del presupuesto es que sea equilibrado. Y que sea equilibrado quiere decir que los ingresos no superen a los gastos. Ahora, si vos te incrementan los gastos, tenés dos opciones. O el Banco Central te va a decir, usted tiene que ajustar para adecuarse a sus ingresos, o, por lo que acá, nada dice sobre aumentar los ingresos a través de los impuestos que se puedan generar. En sí, esta reforma del Banco Central, que busca un poco empiojar la cancha con modificaciones donde participan diputados, participan senadores, trata un poco de complejizar a futuro cualquier otra toma de decisión. Lo que por ahí llama la atención es esta idea de la independencia, donde se perpetúa el cargo del Banco Central. Eso es medio raro, ¿no? O sea, que pongan a alguien que sea difícil que lo remuevan, lo cual lleva a que podría estar indefinidamente, como pasa en Perú, que estuvo 20 años. Está 20 años, todavía sigue. Entonces, ¿qué pasa con lo que a veces los sectores progresistas liberales llaman, ¿no?, la alternancia o la definición en el cargo o la renovación de cargos en el Banco Central? Está claro que esta medida lo único que busca hacer es: no hay plata para presupuesto, no hay plata para hacer una obra pública, no hay plata para infraestructura. Lo que busca es que el Estado achique su función. Ahora, dentro de estas decisiones o modificaciones que se buscan, ¿algo de todo eso sirve para bajar la inflación o mejorar la economía en general? No sirve nada, porque el problema argentino no es una cuestión monetaria exclusivamente. Vos fijate que ante la reducción de la base monetaria o el control de las variables monetarias, en sí la emisión, el gobierno tuvo que meter una devaluación, la llevó a 200, casi una hiperinflación del 300%, y hoy está alrededor del 33-34%. Y se mantiene en ese 34% medido por el IPC del INDEC. Ahora, cuando vos vas a la diaria, vos hoy sabés que tenés aumento del gas, tenés aumento de la luz, tenés aumento de la electricidad, tenés aumento del peaje, tenés aumento de colectivo, tenés aumento del tren, tenés aumento del subte, y tu paritaria no llega a compensar todos esos aumentos, o el aumento que te dieron paritario ya lo absorbió el gasto fijo diario de transportarte, comer afuera, ir a trabajar. O sea, no te queda un resto para otra cosa. Y la realidad que eso es un ajuste salarial que nada tiene que ver con la inflación, digo, con la emisión monetaria. ¿Qué tiene que ver que aumente el gas
con la emisión monetaria. Claro. No hay relación. La decisión de aumentar el gas es una decisión pura y exclusivamente de la política económica. ¿Qué estaría pasando con esto? Vos fijate que uno de los detalles, que un escenario posible es que el gobierno decida aumentar el gas, la electricidad, el agua, en determinados momentos del año, porque es costoso. Por ejemplo, cuando venga ahora el verano, te va a aumentar la electricidad. Con un banco central que está, podríamos decir, sin política de financiamiento al tesoro, no habría tal vez partida de aumento para esa emergencia momentánea que es la de compensar los salarios. Tendrá que ir al mercado de capitales. Bueno, puede ir al mercado de capitales, lo que pasa es que paga un costo mucho más alto por endeudarse en pesos. ¿Tendrá que endeudarse en dólares? Bueno, el FMI ya le dijo que no va a desembolsar dinero, por lo menos por este año. Entonces estamos ante una posibilidad de un mayor ajuste del salario. Esa es la realidad. Basta, por favor. O sea, y bueno, lo que pasa es que uno tiene que empezar a pensar escenarios con una medida que puede ser convalidada por los sectores, algunos sectores del peronismo, la Unión Cívica Radical, el PRO y la Libertad Avanza. Ernesto, hay una de las medidas de las modificaciones que levanta una polvareda, que es lo de esto del shutdown, ¿no? De cerrar, si hay déficit prolongado, cerrar todo lo que al Estado le genera algún tipo de salida de dinero. ¿Cómo lo ves esto? ¿Esto es una cuestión habitual, más allá de que seguimos el ejemplo de Estados Unidos, pero no sé si en otros países sucede? Si es algo nuevo, aquí alguna vez se hizo, no creo. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué beneficios puede tener? No, a ver, es una mala copia, como siempre sucede, de Estados Unidos. Digo, copiamos a nuestra manera lo que tal vez es correcto en Estados Unidos, pero que tiene una impronta mucho más importante que en la Argentina. En Estados Unidos, cuando no hay un acuerdo por el presupuesto, cuando no hay un acuerdo, esto como si los radicales y el peronismo y el PRO no se pusieran de acuerdo con el presupuesto, ocurre eso que es el cierre del gobierno, ¿no? Esto que llaman shutdown, pero es el cierre del gobierno. Hasta que vos no te pones de acuerdo en qué aumenta, qué baja, no cobran ninguna parte del Estado. Ni hay transferencia, no hay nada. Acá lo que están haciendo es decir, bueno, los políticos, si hay un desequilibrio persistente en el tiempo, que tampoco definen qué es tiempo, puede ser 3, 4, 5 o un mes, se les va a congelar los salarios o no se les va a pagar. Y la verdad que para eso se puede discutir cada año en el Congreso, no hace falta hacer eso. Sí sería importante, hubiera sido relevante, yo creo que todos hubiéramos estado de acuerdo, que cuando no hay acuerdo de presupuesto sí se aplique una medida así, porque el gobierno tuvo 2 años prorrogado el presupuesto y usó a discreción las partidas presupuestarias. O sea, decidió que no y que sí. Claro, Ernesto, ahí con lo que señalás vos, hay muchos de estos puntos que indican en la reforma de la Carta Orgánica que no han cumplido este gobierno. Bueno, eso es también la otra parte de la ironía. Yo creo que a veces los toman por sonsos, podríamos decir. Yo creo que también la falta de comprensión de la gente entre la realidad que está pasando las transformaciones de la Argentina y su propia transformación, que es la de no llegar a fin de mes, deja con mucho vacío en el medio, que no se termina de comprender esto y a veces, bueno, pasa de largo, digamos, ¿no? No vamos a pretender que Lila Lemoine nos explique justamente cuál es el sentido de esta medida, porque yo creo que ni siquiera lo puede llegar a comprender, digo, o sea, digo, uno la escucha en los medios. Y así distintos diputados del Frente Libertario. El tema es que acá hay un interés claro, digamos, ¿no? Es un poquito de vender lo que no se hizo con el Banco Central. Todos podemos buscar las
las parodias del presidente de la Nación, donde quería quemar el Banco Central. Tiene un documental sobre eso. La verdad que hoy da un poco de vergüenza ajena mirarlo, pero hay que mirarlo para recordar también en qué está nuestra juventud, qué es lo que vota. Ujú. Y ya entramos en un terreno difícil de cómo se instruyen nuestros hijos, digamos, ¿no? Lo cual llama la atención si lo que votan es justamente esto. Tal cual. Y yo ya siento que las elecciones están muy cerca, Sí, además. cada vez más cerca. Sí, no, y aparte porque justamente se vienen las elecciones y hay que comprender estos fenómenos. Creo que ahí, justo ayer veía un debate sobre las, los 28 años, ya son 18 años de la resolución 125, y creo que está claro que se tiene que dar más ciencias duras, aflojemos con las ciencias sociales un poco, yo entiendo, digo, hablen el idioma que quieran, incluyan hablar en inglés, pero se necesita más formación en capacidades duras, y obviamente porque lo que se necesita es transformar materialmente la Argentina. Se necesitan puentes, caminos, universidades, laboratorios, estaciones espaciales, más satélites. Está bien tener una combinación de un poco de todo, ciencias duras, ciencias no duras, pero necesitamos transformar la Argentina y para eso se tienen que preparar muy bien los jóvenes en un criterio mínimo. Si uno escucha al presidente que quería cerrar el banco, quemar el Banco Central, y se da cuenta de que no lo hizo, yo en mi barrio, eso lo llaman, me mintieron. Pero hay gente que va a volver a votar. ¿Se entiende? Digo, Sí, sí. no hay un... No creo que no enseñamos bien los mecanismos de prueba y ensayo, que es lo más básico en un ensayo científico, digamos, ¿no? Prueba A, no, consecuencia B, no pasó, entonces A no sirve. Acá pareciera que no hay un mecanismo de razonamiento deductivo mínimo, digamos, ¿no? Y eso preocupa porque, bueno, la gente toma decisiones de esa forma. Sí, sin duda. Y además, en el caso de Javier Milei, el presidente, ayer le decía en una entrevista, ¿no?, que él había cumplido con todas las promesas, por eso merecía la reelección. No es un montón. Pero bueno. Sí, lo que pasa es que también el presidente, bueno, ayer en esa entrevista, hablar Para todos, sí. de la conspiración y la infiltración, de que ustedes son, ¿cómo es que lo dijo? De terroristas. Que son Sí. infiltrados, que ustedes son... De Gramsci digo, 2.0. Exacto, o sea, son los propagadores. Digo, yo creo que no ha leído Gramsci. No, yo sentí lo Digo, mismo. Y no, solo dijo Gramsci, pero no tiene idea de cuál es no sabe de intelectuales orgánicos, toda la cosa, ¿no? no sabe que él es un intelectual orgánico, Exacto, la tal clase cual. dominante, digamos. Pero bueno, creo que es preocupante que mucha gente crea que está infiltrada en la universidad. Una cosa de locos. Bueno, Ernesto, te agradecemos. Seguiremos de cerca a ver si esto realmente modifica y volveremos con la economía que nosotros seguimos más palpable, que es esto, ¿no? ¿Cómo nos manejamos? ¿Qué está pasando en el país mientras a nosotros nos aumenta todos los días todo? Bueno, un chivo con respecto a eso. Sí. A lo que Ley de Tierras, 6 de agosto, está convocando, bueno, como docente de la universidad. Espero que vayan muchos docentes de la universidad, estudiantes también. Y mañana vamos a estar en la peatonal de Florencio Varela dando una clase pública sobre el tema de la tierra y la economía política argentina, como para que se entienda qué es lo que está en juego y que siempre estuvo en juego y que es necesario que se dé en la universidad, que es la concentración de la tierra en Argentina, qué eso implica para un modelo económico y cuáles son las consecuencias de tener las tierras más aptas a nivel mundial. Somos el cuarto país con las tierras más aptas para producir alimentos. Eso siguiendo con lo que presentamos aquella vez, ¿se acuerdan? Sí. Del sector agropecuario, donde las mujeres tienen un peso importante
imagínate que impactaría en un 20%, ese 20% que son dueñas de la tierra, les impactaría directamente, digamos, ¿no? ¿A qué hora, Ernesto, mañana en la peatonal? A las 3 de la tarde, ahí enfrente del Banco Provincia, justo ahí creo que hay una fuente, me dijeron. Sí, exactamente. Ahí. Bueno, me parece excelente oportunidad para acercarse, para charlar con ustedes, con estudiantes, con docentes y ver cuáles son los verdaderos debates, ¿no? Y cómo los hacemos propios, porque digo, no es una cosa lejana, no estamos hablando de algo que no entendemos, es la tierra, es la propiedad, es el futuro también de nuestro país. No, tal cual, por eso creo que hay que poner en debate el rol del sector agropecuario, el rol de los intelectuales que representan esos intereses. Vos fíjate que hoy salió el dato de liquidación de cereales oleaginosas y liquidaron menos los sectores exportadores. ¿Por Ajá. qué? Vos decís, ¿hay buenos precios? Sí, hay buenos precios, pero no liquidan tanto como el año pasado, que eran malos los precios. Entonces, obviamente dejan al Banco Central con poca reserva para volver al Banco Central. El tema es que están especulando con una devaluación, que es lo que anunció el vocero presidencial la semana pasada o hace una semana, que dijo que el dólar podía estar a 1.800. Fíjate el impacto que tuvo, que empezaron a mermar, aunque ya empieza a mermar la liquidación, que ahora estamos un poco menos que el año pasado, pero con mejores precios. Y demuestra que los derechos de exportación, por más que los bajen, no es el problema y no es la discusión central. Gracias, Ernesto. No hay por qué, un saludo. Ernesto Matos, economista docente de aquí, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.